Hola, ¿qué tal? En el marco del 60 aniversario del Diario de Querétaro, hemos preparado algunas entrevistas con personajes muy importantes para la historia de este periódico, y uno de ellos es un gran columnista que tiene más de 30 años trabajando en el Diario de Querétaro y que además de ello es reconocido en el sector cultural, no solamente por desenvolverse como actor, director escénico, sino también por ser funcionario en el sector cultural. Estamos aquí con Manuel Naredo. Manuel Naredo, por favor, platícanos en esta ocasión sobre tu historia dentro del periodismo queretano. Muchas gracias, Donna. Bueno, yo siempre quise ser periodista desde muy temprana edad y incluso tenía el interés de estudiar periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en la Ciudad de México. Por circunstancias de la vida no lo hice, estudié más bien Derecho, pero siempre con el interés vigente de poder escribir. Y en los 80s, yo creo que no era ni la mitad de los 80s o a la mitad de los 80s del siglo pasado, gracias a don Rafael Lozada Maldonado, el famoso Chicharrín, que era el jefe de publicidad del periódico, logré ingresar al diario, primero como columnista, con don Santiago González Natal como director, que estuvo poco tiempo aquí como director del Diario de Querétaro. Y pues ya poco a poco me fui quedando, me convertí en reportero y pues cubrí algunas fuentes a lo largo de varios años, y empecé también con ciertas columnas que hasta la fecha siguen manteniéndose, como Aquí Querétaro, que sigue publicándose todos los domingos. Oye, ¿qué edad tenías cuando empezaste a trabajar como reportero? Veintitantos años, no llegaba todavía a los 30, pero tampoco era un chavito. Ya tenía yo mis veintitantos años y ya tenía yo la carrera de Derecho terminada cuando empecé cuando ingresé al Diario de Querétaro, básicamente. ¿En qué secciones te desenvolviste? En información general, básicamente, cubría yo la fuente de la entonces Secretaría de Cultura y Bienestar Social, en la época del gobernador Mariano Palacios. Cubría también la legislatura, ¿de acuerdo? En otras épocas, en que la legislatura se conformaba de muy distinta manera a la actual. Y después trabajamos mucho en el tema cultural, hicimos una columna con una sección con Mari Gutiérrez que se llamaba Genio, Talento y Figura, en donde pretendíamos dar efectivamente información relacionada con el arte, con la cultura y con los espectáculos. Era una plana semanal, recuerdo bien, cuando todavía podíamos tener una cartelerita en la plana con todas las actividades artísticas y culturales de la ciudad. Ahora ya es imposible. Sí, ya no podríamos meter todo ni siquiera en el barroco. En ese momento no existía el barroco todavía. Todavía no, el barroco llegó muchos años después con Margarita Ladrón de Guevara. Sí. Cuéntame acerca, para las personas que tal vez no han seguido tu columna, cuéntanos qué es lo que a ti te motivó a ampliar tu trabajo como periodista con una columna de opinión. Mira, en principio era una columna que relataba o hacía mención o reflexionaba sobre las noticias del día, que se publicaba todos los días, de lunes a viernes, lo cual era muy difícil, pues mantener una columna 5 días por semana, pues cuesta un poquito de trabajo. Y tenía que ver con diversas noticias. Por eso Aquí Querétaro es una columna que recibe un montón de posibilidades. Hablo mucho sobre Querétaro en la columna. Es una columna a veces muy nostálgica, ¿no? Pero también puedo hablar de otros variados temas, ¿no? Y precisamente porque así nació, como una columna muy abierta para hablar casi de cualquier cosa. Y así se mantiene de alguna manera, aunque con este tono un poco cargado hacia lo que es Querétaro y la queretanidad. Claro, nos has recordado momentos muy particulares de la historia de Querétaro que de pronto escapan de estas notas generales que vemos día con día en la sección de local, por ejemplo, ¿no? Es esta información entre líneas que nos acercan a la emoción de los momentos.
Sí, y fíjate que Querétaro ha crecido tanto que vale la pena también recordar ese Querétaro que ya no está, ¿no? O que ha ido desapareciendo poco a poco y que muchos nuevos queretanos no conocen. Esa es una de las intenciones también de la columna. En ese sentido, Manuel, ¿qué es lo que le aporta el periodismo a la historia? Por ahí he leído a algunos investigadores que ponen mucha luz sobre la importante labor del periodismo en la construcción de estas microhistorias que nutren la macrohistoria de los territorios. Sí, por supuesto, pues el periodismo es la historia misma que se va contando día con día, ¿no? El periodismo nos deja ahí la marca de los hechos que van aconteciendo a lo largo del tiempo. En el caso de Diario de Querétaro, por ejemplo, que inició en 1963, imagínate lo que no ha publicado Diario de Querétaro. Ha publicado la vida de los queretanos, los sucesos más importantes, aquellos que no eran tan importantes, las notas de sociedad, las cuestiones policíacas, en fin, ha sido a lo largo de 60 años pues un reflejo de lo que se ha sucedido en Querétaro y cómo Querétaro se ha transformado. A propósito de ello, hay un libro muy importante que se publicó en este año, justamente en el marco del 60 aniversario. Cuéntanos un poco sobre el proceso de elaboración y de construcción de esta edición conmemorativa. Es una idea que surgió hace algunos años, cuando se iban a cumplir 50 años del nacimiento del periódico, que en aquella oportunidad no se cristalizó, pero que se mantuvo de alguna manera la intención de llevarlo a cabo gracias al interés de nuestro director. Y pues este año se logró realizar con la colaboración de periodistas que han colaborado con el periódico en diferentes tiempos. Se decidió dividir la historia del periódico, estos 60 años de la historia del periódico, en décadas, y empieza escribiendo la primera década que la vivió en carne propia don Juan Trejo Guerrero. Después Lauro Jiménez, que también vivió etapas importantes como reportero del Diario de Querétaro. Después yo también en una década entre 1983 y 1993, que fue la época en la que me tocó vivir más de cerca al periódico. Después viene Aurelio Peña con otra década también que le tocó vivir, Margarita Ladrón de Guevara y finalmente nuestro director Mario León Leiva, que cierra con la última década. Es decir, es la historia de Querétaro en estos 60 años del Diario de Querétaro, no solamente de quienes integran el periódico, que ahí se lee la historia misma de las entrañas del Diario de Querétaro, sino también de todos esos acontecimientos que, como decía, han ido transformando a Querétaro con el paso de los años. En particular, el capítulo que te tocó a ti desarrollar, cuéntanos qué van a poder encontrar ahí los lectores. Como fiel a mi estilo, van a encontrar mucha nostalgia. Van a encontrar la nostalgia de cuando el periodismo, como bien lo dice el título del capítulo, se hacía a mano. Cuando el periodismo olía a tinta, cuando había teletipos, cuando escribíamos las notas en papel revolución, en máquinas de escribir, con un papel carbón para nuestra copia, que corregíamos ahí mismo, cuando se esquemaban las planas pues a mano, ¿no? Y cuando no había todavía el uso de computadores. Era una forma de hacer el periódico mucho más artesanal, ¿no? Y también había una mística muy especial en todos los que hacíamos el periódico. De alguna manera la sigue habiendo, ¿no? Pero en aquellas épocas eran muy interesantes porque finalmente trabajábamos para ver resultados hasta el día siguiente. No había la inmediatez de hoy, que la noticia en el momento que sucede prácticamente se está dando a conocer. Entonces había que esperar el paso de toda la noche y todo el proceso de imprenta pues del periódico para poder al día siguiente tener en nuestras manos lo que habíamos escrito el día anterior. Y era un proceso muy, muy interesante. Y en esta parte que yo escribo, pues hay esa nostalgia precisamente por ello. Además, he hojeado este libro y encuentro que además está acompañado de algunas de las planas más paradigmáticas de estos 60 años y algunas fotografías que pertenecen a un archivo
visual que yo pensaría que incluso podría ser patrimonio de los queretanos. Claro, sí, por supuesto. Es como decía la historia misma de Querétaro, a través de la publicación de estos periódicos, de las planas que podemos ver en el libro, algunas de ellas, y también de las imágenes captadas por los reporteros gráficos que en esa época, en la época que yo relato, pues imprimían sus fotografías en los cuartos oscuros, ¿no? Revelaban en los cuartos oscuros. No es como ahora que ya todo es a través del ámbito digital. Era un proceso mucho más artesanal, y todas estas imágenes y todas estas planas rescatadas de la hemeroteca del propio periódico pues van reseñando los acontecimientos más importantes. Sí, se encuentran en el libro planas muy interesantes de acontecimientos que marcaron de manera indeleble a Querétaro y los queretanos, y también imágenes muy representativas de lo mismo. ¿Nos puedes contar acerca de algunas de estas planas, que un poco para adelantarle a los lectores que todavía no han tenido la oportunidad de ver el libro? Sí. ¿Podrías contarnos un poco? Sí, de mi época hay planas pues tan importantes como el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Hubo también algunas planas importantes de acontecimientos pues tristes como este caso de Claudia Mijangos, que tanto conmocionó a los queretanos, pero hay también otras planas muy interesantes como la llegada de Rod Stewart a Querétaro en aquella época para dar 2 conciertos y todo lo que sucedió alrededor de ellas. Bueno, y a lo largo del libro, más allá del periodo que a mí me corresponde, planas también importantes, desde la llegada del hombre a la luna, el eclipse total de sol que tuvimos en 1991 y que también de alguna manera nos marcó, aquel secuestro de Pablito Meré en los 60s, que tanta expectación causó entre los queretanos y tanta conmoción también. En fin, es un recuento de páginas muy importantes, desde la primera aparición del Diario de Querétaro el 18 de marzo de 1963, que está en el libro, hasta prácticamente una de las últimas, con la muerte, por ejemplo, la nota de la muerte del Pollo Torres Landa, por dar un ejemplo. A lo largo de esos 60 años, planas evidentemente muy significativas. Es un libro entonces que nos muestra cómo fuimos, cómo somos, y que de algún modo nos da algunas pistas de cómo seremos. Pues sí, exactamente, sí. Así como lo estás diciendo, efectivamente, es la constancia en papel de lo que ha sido Querétaro en los últimos 60 años, por un lado, y por el otro, de lo que ha ido también sucediendo en cuanto a transformación al interior del Diario de Querétaro, y quiénes han sido esos hombres y mujeres que calladamente a lo largo de 60 años han logrado que el periódico siga subsistiendo y siga siendo un referente de la información para Querétaro. Claro, y es que el Diario de Querétaro, como el periódico más antiguo del estado, ha formado a muchas generaciones de periodistas, y todavía. Sí, todavía lo sigue haciendo, ¿no? Del Diario de Querétaro pues han surgido muchos periodistas que actualmente pues son importantes en el medio de la comunicación, no solamente impresa, sino también radiofónica, televisiva, en fin, por aquí han pasado. Casi todos hemos pasado por el Diario de Querétaro, primero en las instalaciones del diario en la vieja casona de Escobedo 65 en el centro histórico, y después de hace algunos años para acá en estas modernas instalaciones de Constituyente 122 Oriente en la ciudad de Querétaro. Manuel, ya para ir cerrando, y sé que ya me lo has dicho a lo largo de esta entrevista, pero me gustaría que me lo dijeras brevemente. ¿A qué conclusiones llegas después de elaborar o de participar en la elaboración de este libro conmemorativo, y de reflexionar sobre estos cambios que ha tenido el periodismo queretano, y en el que estás todavía, estás participando en esos cambios? Sí. Pues sí, me lleva a la reflexión efectivamente de la capacidad tecnológica que tiene ahora la humanidad, de lo mucho que nos hemos transformado como sociedad, y cómo se han transformado los elementos que tenemos para, en el caso concreto del Diario de Querétaro, para la información, ¿no? Este es un ejemplo claro de ello.
Y bueno, yo desde luego me quedo también con ese recuerdo entrañable de aquellas épocas en las que pues hacíamos ese periodismo de otra manera, físicamente de otra manera, pero formalmente me quedo también con la reflexión de que finalmente somos los mismos, independientemente de quiénes seamos en este momento, los reporteros, los jefes de información, de redacción o quienes estén en los talleres. Finalmente somos ese grupúsculo de hombres y mujeres que se entregan de una manera muy particular al periodismo, a la tarea de informar, con una gran pasión más allá de cualquier otro gusto que tengamos en la vida. ¿Cuáles son los retos actuales del periodismo o a qué retos tú como periodista te estás enfrentando ahora? A la inmediatez, creo que es uno de ellos, es uno de los retos fundamentales, ¿no? Esto que hablábamos ahora, de que la noticia en el momento que se produce, gracias a las redes sociales, se convierte prácticamente e inmediatamente en noticia, ¿no? Entonces, nosotros como periódico tenemos que estar a la par de eso, no quedarnos retrasados con esa inmediatez para relatar lo que sucede, por un lado, y por el otro, buscar las estrategias para que finalmente espacios como es el periódico impreso puedan seguir siendo interesantes para los lectores y no se conviertan simplemente en una noticia vieja, sino en algo que la gente siga buscando cotidianamente. Ya ahora sí, para finalizar, ¿dónde pueden encontrar los lectores estos libros? Por ahí me comentabas que posiblemente en algunos centros culturales. Sí, bueno, la idea de Mario León, el director del periódico, es que pueda distribuirse en las bibliotecas del Estado, en los centros culturales y bibliotecas del Estado, así que ahí se podrá consultar el libro. Y en las instalaciones propiamente también del Diario de Querétaro, según entiendo, si hay interés de alguien por conseguir uno de estos libros, se puede acercar. Mientras existan, todavía se tuvo un tiraje de 1,000 ejemplares y creo que han sido muy solicitados, así que si alguien tiene interés, valdría la pena que se acercara a las instalaciones del diario por algún ejemplar. Pues muchas gracias, Manuel. No sé si quieras agregar algo más sobre esta publicación. No, nada más que vale la pena tenerla, sobre todo si vivimos en una ciudad como esta, si recordamos algunos de los acontecimientos que nos marcaron la vida hace tiempo, vale la pena tener este libro. Es un libro propiamente de historia de Querétaro en los últimos 60 años. Muchas gracias por seguirnos hasta este momento. Los invitamos a seguir también nuestras redes sociales y estaremos informándoles acerca de dónde estaremos distribuyendo esta publicación.